Dios te bendiga y bienvenido a tu espacio Reflexiones Cortas. En esta oportunidad vamos a reflexionar en el Salmo 119, versículo 42, como lo hemos estado haciendo usando como base el libro Esperanza para hoy del pastor David Jeremiah. Leamos entonces el Salmo 119, 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Amén. Ahora procedemos con la lectura de la reflexión, que se denomina para este día Influencia de un hombre. Si tienes una Biblia en tu idioma nativo, puedes agradecer a William Tyndale, quien dio su vida por el principio de traducir la escritura. Tyndale nació a fines del siglo XV, asistió a Oxford y Cambridge, las cuales son dos prestigiosas universidades en Inglaterra, y se enamoró de la escritura. Él estaba decidido a hacer que la Biblia estuviera disponible en inglés, puesto que este era el idioma nativo de esta persona. Pero tal proyecto era ilegal en Inglaterra. Huyendo a Alemania, Tyndale trabajó en su traducción del Nuevo Testamento. Las copias fueron introducidas clandestinamente en Inglaterra y Tyndale fue a trabajar en el Antiguo Testamento. Fue traicionado, arrestado, estrangulado y quemado en la hoguera. Su Biblia fue prohibida, pero su influencia fue irreversible. El 90% de sus palabras y frases pasaron a la versión King James, que es la versión en inglés más popular de por sí. Al igual que en español, la Biblia más popular, creo en Latinoamérica, es la Biblia Reina Valera de 1960. Entonces es para que tengas una idea de la influencia tan grande que este señor tuvo, que su traducción también tuvo. Y dice que la versión King James fue publicada en 1611. La dedicación de una persona al llamado de Dios puede marcar la diferencia para muchos. Puede que no vivamos para ver nuestro legado y solo en el cielo aprendamos cuán grande Dios nos usó en la tierra. Los cálculos completos no se registrarán hasta que el Señor regrese. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no solamente de vez en cuando, sino siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Me gusta bastante el tema de este día, que es la influencia, y ves cómo este señor William Tyndale, este hermano en Cristo, que hizo lo mejor que pudo y lo mejor que estuvo a su disposición para poder servir al Señor y para promover el principio de la traducción, porque según se da a entender en la lectura de este día, no se había dado hasta ese momento la traducción a diferentes lenguajes actuales, puesto que los idiomas en los que está escrito la Biblia, algunos de ellos son poco usados o son usados solamente por una cantidad limitada de personas. Sin embargo, los idiomas de nosotros pues son mucho más vastamente usados, como el español, el inglés, etcétera, entre otros. Y podemos ver cómo la lucha de este señor, que hizo toda esa traducción él solo, dio frutos. Y me gustó ver que aunque las autoridades dijeron vamos a detener este libro, este movimiento, ellos ya no podían, porque dice que su influencia fue irreversible. Ya una vez las personas recibieron la palabra de Dios con esa hambre, con ese deseo de conocer más de Dios, lo que Dios había ya hecho en su vida, en su corazón y en su mente, no se podía deshacer. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder de esta escritura, que muchas veces, estimados hermanos, no apreciamos en su totalidad. Muchas veces lo damos por sentado
y tenemos ahí la Biblia y no le damos el valor que se merece. Sin embargo, me gusta esta reflexión porque nos hace apreciar la belleza, el tesoro y la bendición que tenemos de tener esta palabra viva, como lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos entonces cómo este trabajo de este hombre da frutos incluso al día de hoy, porque este principio que nadie se había atrevido a realizar de hacer una traducción, él lo promulgó y se empezaron a hacer estas traducciones y de ahí salieron otras posiblemente en otros idiomas, en el español, en francés, en italiano, etc. Y gracias a todo esto es que hemos tenido ahora la bendición nosotros de también tener en nuestro idioma la belleza de la palabra de Dios, de conocerle, de conocer las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es entonces de donde viene lo que decíamos al principio: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No he confiado en la palabra del hombre. Cuando el enemigo viene a tu mente y te empieza a decir: no vas a poder, esto no va a salir, esto no va a suceder, no te vas a sanar, ¿en qué estás esperando? No, mejor matarte, mejor abandonar esto, mejor ya no insistas, mejor ya no sigas. Y entonces es cuando la palabra de Dios tiene poder y dice: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No hemos confiado en la palabra de un hombre, hemos confiado en la palabra del Dios verdadero, del Dios poderoso, del Dios que usó a William Tyndale para empezar a hacer las traducciones, para promulgar este principio. Y entonces la influencia de este señor, que aunque posiblemente no pudo ver toda la vida que Dios cambió por su ministerio, lo va a ver cuando estemos en el cielo y reciba él el galardón del Señor. Así entonces la reflexión es: ¿cuál es la influencia que tú y yo estamos teniendo en esta vida? ¿Cuál es la influencia que estamos nosotros teniendo sobre otras personas? ¿Es una influencia positiva? ¿Es una influencia de bendición? ¿Es una influencia de edificación? ¿Es una influencia que motiva a otras personas a acercarse a Dios? ¿Es una influencia que da esa hambre y sed de conocer más de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es una influencia negativa? Es una influencia que lleva a los otros al pecado. Es una influencia que otros a desviarse a cosas que no convienen. ¿Qué tipo de influencia estás tú haciendo en la vida de los que te rodean, en tu familia, en tus amigos, en tus hermanos? ¿Qué estás haciendo tú con la vida que Dios te ha dado? Deberíamos, hermanos y amigos, tomar este caso que se nos presenta en este día y decir: verdaderamente me falta muchísimo para hacer la influencia en la vida de otros que Dios espera de mí. Pero el hecho de que te falte y que lo reconozcas es un gran paso, porque entonces puedes empezar a pensar en este día: ¿qué es lo que yo puedo empezar a hacer para el Señor a fin de influenciar a otros de una manera positiva, a fin de que otros digan: me gusta la influencia de este hermano, de esta persona, y voy a hacer tal cual él hace? Me gusta lo que esta persona hace y me motiva a buscar más del Señor, más de su palabra, más de su amor. Así pues, estimados hermanos, hemos llegado al fin de este su espacio, reflexiones cortas, y recordándote que en Cristo la victoria es segura. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos pronto en una próxima edición de tu espacio, reflexiones cortas.